hacer el dato y una trazabilidad del mismo. Lo que comentaba antes César, se va a poder presentar la declaración como en 4 acciones, para luego finalizar, validar, pagar y presentar, teniendo esas 4 acciones, pudiendo segregar esas funciones en función de cada usuario. Cada usuario se va a poder determinar si hace uno hace finalizar, otro lo valida, si hay un responsable de pago o quién va a presentar las declaraciones. Pero hacer mucho hincapié en que al final va a ser un cálculo automático en el cual no va a tener que introducir ningún dato de forma manual. Si es verdad que SIGEFI se va a poder configurar en función de las necesidades que tenga cada cliente, pues ya tenga normativas forales, tenga diferentes grupos de entidades, vaya a tener pues cifra relativa, le vaya a aplicar prorata a una de sus sociedades porque tenga algún tipo de operaciones, se podrá configurar sin ningún problema. Como acabamos de ver también con César, tenemos la presentación automática desde SIGEFI. Como decimos con la agencia tributaria, con con las agencias forales, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra o la agencia de Canarias, eh, vamos a generar el fichero de presentación. Incluso nos integramos como por ejemplo con el VILA, para generar el fichero en el formato que determina cada agencia foral para poder presentar. Muy importantes son también los avisos o alarmas que genera SIGEFI. Tenemos, como decíamos, 4 fases muy claras para la hora de presentar la declaración. Pues se puede poner un aviso para que al supervisor le llegue un aviso de que la declaración, cuando se ha finalizado, pues ya puede revisarla previa a la presentación. También hay avisos tanto para el que finaliza la declaración como para el que la valida, con un tiempo de 7, 8 o 10 días previo al plazo de presentación, un aviso de todas las declaraciones que tenemos pendientes de presentar. O como veíamos anteriormente, una serie de alarmas poniendo unos rangos en cual cuando se superen esos umbrales, pues el sistema os avisaría de que, oye, estamos pasando en estos indicadores el rango que se había especificado y previa a la presentación estaríamos avisados. Como hablaba, tenemos 2 grandes bloques, el cálculo de presentación y luego el análisis e informes. Nos parece muy importante determinar que SIGEFI ya no es solo la herramienta para cálculo y presentación de las declaraciones, sino también se va a poder explotar esa información y hacer esos análisis previos a la presentación una vez presentada la declaración. Como por ejemplo el que planteamos en los modelos anuales, donde enfrentamos lo que es fiscalidad con contabilidad. Muy importante para tener una tranquilidad previa a la presentación del impuesto. Como decía antes también César, el repositorio documental que va a haber en todas las declaraciones, que vamos a tener la opción de poder guardar todo lo que sea necesario en esa declaración para si el día de mañana tenemos una inspección, poder acudir a esa información en concreto. Podremos también de forma masiva bajarnos toda la información asociada a N declaración, no tendremos que ir una por una. Como decíamos, vas a tener diferentes informes completos, ya sean informes de indicadores de IVA, informes por diferentes casillas según se quiera parametrizar. Vamos a tener cuadros de mando que a continuación veremos con mis compañeros también. Los certificados de retenciones que son necesarios para remitir saldrán personalizados en cada cliente por digitalizada la firma. En cada sociedad dentro del propio cliente podrá tener diferentes firmas digitalizadas. Y una parte también muy importante para poder controlar todas nuestras obligaciones fiscales, pues ese calendario fiscal, ese monitor de declaraciones donde vamos a poder ver todas las obligaciones fiscales que disponemos en la herramienta. Pues vamos a ver ahora la conciliación del SI, como planteamos de SIGEFI, la conciliación entre las declaraciones que calcula SIGEFI y el PRE-303, PRE-322 que genera Hacienda. Este primer punto es el ámbito normal, el que todo el mundo que está teniendo que mandar información al sistema de información inmediata, pues matan a través de una plataforma del SI la información a la agencia tributaria, ya sea por el proceso manual o por información de terceros. Este segundo punto es el que SIGEFI se alimenta de la contabilidad para poder calcular las declaraciones que vamos a continuación, más adelante, a presentar. En este tercer punto que sale a continuación es donde nos cargaríamos toda la información que está mandando la agencia tributaria en el punto 1, nos la bajaremos este punto 3 a SIGEFI, para ahora con el punto 2 y el punto 3 hacer un cuadre, una conciliación entre lo que tenemos en contabilidad y lo que se ha mandado al SI. En esa conciliación se generaríamos unos descuadres, veríamos unas diferencias entre lo que hemos calculado del punto 2 y lo que hemos calculado del punto 3 y nos daría unas facturas asociadas a casillas descuadradas, ¿vale? O sea, una vez que tenemos enfrentado el punto 2 y el punto 3, haríamos el informe de SIGEFI, donde tenemos la columna de importe, donde es la parte del punto 2, donde se ha calculado toda la de contabilidad, la columna de importe del SI, donde se ha calculado toda la información que hemos bajado de la agencia tributaria, y enfrentaríamos con la columna de diferencias para saber qué casillas son las que están generando diferencias o tenemos diferencias con el criterio que muestra la agencia tributaria. ¿Vale? Tenemos
va a haber mucho más detalle del informe, donde vamos a ir asociando, pues vamos a tener el resumen de facturas descuadradas, como se veía ya a continuación, donde vamos a tener esas facturas asociadas a esas descuadres. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos ahí, pues la 7 y la 9. Todas esas facturas descuadradas que están asociadas a casillas son facturas posibles generadoras de descuadre. Se podrán enviar al sistema del cliente para ir cuadrando factura a factura. Aquí se ve el ejemplo que tenemos nosotros montado, esa conciliación en el sistema de negocio del punto 6, en que con unos semáforos se identifica claramente cuáles son las facturas de todas las que están generando el descuadre, que desde la parte del punto 4 no teníamos claro. Aquí vamos a identificar cuál es la factura que está generando el descuadre, ya sea porque va al indicador de IVA y nos ha movido la fila, porque las modificaciones de bases y cuotas no las estamos clasificando y por eso pues, hay una discrepancia con la agencia tributaria. Eso es lo que nos va a llevar el punto 7 del informe. Y terminaríamos con el punto 7, que es, una vez que hemos validado la declaración, presentaríamos esa presentación automática que hemos estado comentando anteriormente, esa presentación directa con la agencia tributaria. Este es el cuadro de la conciliación que planteamos en SIGEFI para ver las diferencias. Otra integración que dispone SIGEFI es de la orden de pago. Como hablábamos anteriormente, lo principal de SIGEFI es el ahorro de tiempos y el evitar errores a la hora de estar picando datos, como comentaba al principio mi compañero Miguel. Entonces, hacemos una integración con los sistemas de tesorería para poder ahorrar tiempo tanto a contabilidad como a tesorería para la gestión del NRC. Pediríamos el NRC a través de la plataforma de pagos y de bancos, y una vez que el NRC vuelve al monitor de control que estuviera en el sistema de negocio, se va a poder hacer dos acciones. Una que es el asiento contable del pago, que también evitaría en contabilidad pues, el tener que hacer esa acción manual, y el envío a SIGEFI del NRC, evitando tener que introducir el NRC en las declaraciones previa a la presentación. Todos los que hemos presentado cuando se mandaban los NRC por fax, pues sabemos lo que era lo tedioso que se esté metiendo esos dígitos en las declaraciones para poder presentar. Y sin más, voy a paso a mi compañero Jaime Pulgar, que es el que va a hablar del módulo de impuestos de sociedades. Muchas gracias, David. Bueno, el módulo del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Es la parte de la aplicación dedicada a la gestión del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Cuando hablo gestión, hablo no solo de la elaboración de la declaración con su TXT, sino la ayuda que os aporta a la hora de presentar ese fichero frente a la agencia tributaria, a la hora de gestionar los créditos fiscales, ¿vale? Los activos y pasivos diferidos, la generación y el consumo de esos créditos fiscales. Y también, muy importante, la determinación del asiento contable, ¿vale? Del impuesto sobre sociedades, ya sea para el periodo de cierre del ejercicio, como cuando hacemos la declaración y tenemos que hacer el asiento de liquidación con las variaciones correspondientes respecto al periodo de cierre, ¿vale? ¿Qué objetivos conseguimos con SIGEFI? ¿Vale? Pues es la automatización del proceso de elaboración de las declaraciones del impuesto sobre sociedades, pagos fraccionados, modelos 200 y 220. Y luego la simplificación también importante en el proceso de consolidación. El proceso de consolidación pues es un proceso bastante complejo que a través de la herramienta lo simplificamos mucho y prácticamente de forma automática, ¿vale? También unificamos los criterios aplicados en la elaboración del impuesto sobre sociedades, así como el control y seguimiento al momento de cada una de las declaraciones de las que estamos gestionando dentro de la aplicación, ¿vale? Y por último, conseguimos la consistencia del dato, ¿vale? Una vez que introducimos ese dato, aprovechamos la introducción de ese mismo dato para incluirlo en todas las partes de la aplicación o todas las partes de la declaración donde se necesita ese dato, ¿vale? En el impuesto sobre sociedades tenemos varios casos y varios ejemplos que tenemos de esa consistencia, ¿Cómo organizamos el módulo? Pues lo organizamos por periodos, ¿vale? Tenemos la parte de los periodos donde se organizan el primer pago fraccionado, segundo y tercero, los periodos de cierre, ¿vale? Pues para determinar ese asiento contable, y el periodo de liquidación, que nos sirve para hacer la determinación contable de la liquidación y a su vez la elaboración de la declaración y presentación ante la agencia tributaria, ¿vale? Para los contribuyentes que estén en régimen de consolidación, pues tendríamos la parte de individual, ¿vale? Y la parte del consolidado, ¿vale? Habiendo unas comunicaciones y unos volcados de datos
pues para conseguir el objetivo que estábamos hablando anteriormente, que es la automatización en el proceso, ¿vale? Hay unas comunicaciones de la parte individual al consolidado y también del consolidado a la parte individual para registrar los movimientos contables que afectan ya de créditos fiscales y demás, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Todos los objetivos adicionales que hemos ido comentando, pues los conseguimos con funcionalidades adicionales que tenemos en la aplicación, ¿vale? Como os ha comentado César, conseguimos la integración automática con los sistemas de gestión contable. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite, transmitir los estados financieros de forma automática, sin tener que picar de nuevo ese dato. ¿Vale? Entonces, esos estados financieros conseguimos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio de patrimonio neto. ¿Vale? También existe la posibilidad de integrar de forma automática determinados ajustes, ¿vale? Todo importe, todo movimiento que podamos extraer de la contabilidad y que nos va a generar un movimiento extracontable, pues también podemos extraerlo y automatizar esa parte de la liquidación del impuesto sobre sociedad. ¿Vale? El SIGEFI permite llevar un control de las declaraciones en todo momento, ¿vale? A través de nuestro monitor de declaraciones podemos visualizar de una forma simple todas las declaraciones que tenemos en el sistema y podemos ver en cada momento si esa declaración está elaborándose, si se ha finalizado o si incluso si está presentada o si ha lanzado el pago o no lo ha lanzado, ¿vale? También podemos llevar la introducción ordenadas en fechas, ¿vale? De determinada información, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir bloqueando los formularios de la declaración para que determinada información se introduzca en determinadas fechas, ¿vale? Esto es muy útil para grandes grupos de consolidación en donde se establece un calendario y para cumplir ese calendario, pues se fuerza a introducir la información en determinadas fechas, ¿vale? Una vez introducida la información, pues tenemos también mucha herramienta, mucho informe para poder realizar comprobaciones de los datos introducidos, para poder realizar el reporting de esos datos o documentar cualquier tipo de cosa que hayamos, de la información que hayamos introducido en SIGEFI. SIGEFI adicionalmente pues tiene configurado, ¿vale? Todos los límites de aplicación de los créditos fiscales, ¿vale? Ya sean para las bases imponibles negativas, el 25, 50, 70 con el mínimo de 1.000.000, la aplicación de las deducciones, la aplicación de la reserva de cotización, todos esos límites, ¿vale? Los tenemos contemplados en la aplicación y esto nos permite realizar unas propuestas de aplicación automáticas y muy simples, ¿vale? Que no hace falta estar viendo los límites, no, ya lo tenemos en la aplicación y os facilita la herramienta esa aplicación, ¿vale? Nos garantiza que, oye, que cuando vayamos a aplicar, oye, pues como la aplicación nos tiene esos límites, pues que no nos pasemos de esos límites y cuando vayamos a presentar, pues la agencia tributaria nos dé las validaciones correspondientes, ¿vale? SIGEFI también nos permite realizar simulaciones de escenarios, ¿vale? En el momento en el que estamos elaborando la declaración y queremos ir viendo cómo que no tenemos la información definitiva y podemos ir jugando con esos datos para saber qué importe vamos a pagar o qué importe nos va a devolver, pues bueno, pues podemos jugar con esa parte de la aplicación haciendo escenarios de uso, ¿vale? Como os he comentado, o sea, el módulo de impuestos sobre sociedades no es solo un módulo que os permite generar la declaración del impuesto sobre sociedades, no, también os permite controlar y gestionar esos créditos fiscales, estos créditos fiscales tan importantes para que luego se queden bien registrados en la contabilidad y en los balances, ¿no? Os permite también hacer la propuesta del asiento, la determinación del asiento para los dos periodos, tanto para de cierre como de liquidación, ¿vale? Y luego comentaros también lo que os ha comentado Cersa, que una vez ya hemos hecho toda la declaración, tenemos ese TXT, ¿vale? Para presentar, pues tenemos una funcionalidad de envío directo frente a la agencia tributaria, ¿vale? Que es únicamente le das a un botón y el sistema se pone en contacto con la agencia tributaria y presenta la declaración, ¿vale? Es una funcionalidad súper cómoda en el proceso de elaboración, ¿vale? Y por último, comentaros que también SIGEFI permite, digamos, generar el borrador con el formato de la agencia tributaria. No tenemos un
formato especial de SIGEFI maquetado como nosotros consideramos. No, te permite generar con el formato, con el PDF, con el modelo que aparece en la orden, ¿vale? Y adicionalmente ese fichero, digamos, lo podemos estresar con las propias validaciones de la agencia tributaria, ¿vale? O sea, cuando previo a la presentación del impuesto sobre sociedades, pues podemos lanzar ese fichero, ¿vale? Para ver qué validaciones nos va detectando la agencia tributaria y podamos ir trabajando, ¿vale? Y luego, por último, ¿vale? Y no menos importante, ¿vale? Todo esto, ¿no? Todas estas funcionalidades, pues las hemos ido desarrollando a lo largo de todos los años con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de soporte, un equipo de soporte formado por asesores fiscales, ¿vale? Que os va a dar un soporte personalizado, ¿vale? Y además que nos permite ese equipo de trabajo adaptarnos a todos los cambios, ¿vale? En tiempo y forma. Ya sabéis que la agencia tributaria y sobre todo en el impuesto sobre sociedades, todos los años siempre que vamos a presentar la declaración, no ha habido ningún último año en los últimos 15 que no nos hayan cambiado ese modelo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una experiencia de más de 15 años trabajando con la agencia y adaptando la aplicación para poder presentar ese modelo en tiempo y forma, ¿vale? Y luego ya por último comentaros que existe la posibilidad de customizar determinadas partes de la herramienta en función de las necesidades de cada cliente, ¿vale? Paso mi palabra a Vanessa, que os explicará el siguiente bloque. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Pues sí, ahora vamos a hablar del módulo de tributación local, como veis en la diapositiva. Este módulo se creó en respuesta a la necesidad que nos transmitieron las empresas de que desconocían el importe que pagaban actualmente por los tributos locales o cuántos tenían. Entonces, es un módulo sencillo, totalmente parametrizable, en el que de forma simplificada vais a poder controlar y seguir el estado de todos los recibos y obligaciones fiscales que tengáis. Vais a poder gestionar también el alta y baja de domiciliaciones, enviar la orden de pago de esos recibos y extraer muchos informes con esa información que vais a tener disponible en SIGEFI. Este módulo, como decimos, es muy sencillo y está compuesto de tres grandes componentes, que son entidades recaudadoras o entidades emisoras, elementos tributarios y obligaciones fiscales. Estos componentes se van a poder cargar en la aplicación de forma masiva mediante Excel. Podéis gestionar todas las entidades recaudadoras emisoras que necesitéis, los elementos tributarios a los que después asociaréis todas las obligaciones fiscales necesarias y además esas obligaciones fiscales estarán relacionadas con los elementos tributarios y entidades recaudadoras ya mencionados y según su periodicidad se irán creando todos los recibos que necesitéis. Vamos a ver ahora el módulo de modelos internacionales. La principal característica de este módulo es que vais a poder seguir en tiempo real el estado de cualquier declaración de cualquier sociedad y país que tengáis. Podéis tener ese calendario fiscal con todas las declaraciones para saber lo que tenéis que presentar y el estado a nivel de país, impuesto y sociedad. Vais a tener también cuadros de mando, como habéis visto también en otros módulos, que luego veremos, con toda esta información agregada del estado de declaraciones para cada sociedad y periodo. Y vais a poder segregar esas funciones fiscales para complementar la información. Es decir, para tener esta visión centralizada de todo lo que se paga internacionalmente, vais a poder tener esa visión global, pero a la vez con una gestión local. Localmente, en cada país podréis decidir si, por ejemplo, dais permisos a una gestoría, como nos ha pasado en otros clientes, o cualquier empresa para complementar esta información con unos perfiles determinados en SIGEFI. También vais a tener disponible una gestión documental, donde podréis asociar a las declaraciones toda la documentación que queréis consultar posteriormente, y una integración después con otro módulo, con el siguiente módulo que veremos de SIGEFI, que es el sistema de reporting fiscal, donde allí podréis consultar toda la información agrupada de impuestos pagados, por ejemplo, por todas las sociedades y todos los países del mundo. También tenéis disponible una integración de la orden de pago con contabilidad y tesorería, lo que supone un gran ahorro de tiempo y una integración de tipos de cambio. Se trata de automatizar todo lo posible para que no se introduzca información manual en SIGEFI y lo tengáis automatizado. En lo que respecta al sistema de reporting fiscal, como vais a ver en esta diapositiva que habéis visto anteriormente, tenéis aquí todos los módulos disponibles en el sistema de reporting fiscal, que son una multitud de módulos.
Pero vamos a centrarnos ahora en los módulos más importantes, en los módulos principales que seguramente utilizaréis más. El mayor beneficio del sistema de reporting fiscal es que te da una visión global de toda la información fiscal consolidada, pero con una gestión local de la que hablábamos antes. Os permite hacer un seguimiento a nivel mundial de todas las obligaciones fiscales, os da una visión global con todos los cuadros de mando que veremos después y podéis gestionarlo de forma centralizada con todos los perfiles que necesitéis por sociedad, país, etcétera. Uno de los módulos principales es impuestos pagados. En este módulo, para llevar a cabo una homogeneización y agrupación de todos los impuestos pagados por las sociedades de todos los países, definiréis un árbol de impuestos. Un árbol de impuestos totalmente personalizable en el que pondréis los niveles que queréis de impuestos similares. Así, en todos los países os agruparéis en ese nivel similar de impuestos y podréis sacar luego un reporting personalizable de toda la información con esa visión global. En cuanto al impuesto a beneficio, que es otro de los módulos principales dentro del sistema de reporting fiscal, vais a poder controlar y consolidar todos los impuestos de beneficio de todas las sociedades del Grupo Mundial y gestionar pues, tanto el histórico de BINs, de ajustes a la base imponible, deducciones, activos y pasivos diferidos, etcétera. Luego veremos en los cuadros de mando toda esta información. También tenéis otro módulo donde podéis gestionar los riesgos fiscales, pues llevar un control de todas las contingencias e inspecciones que tengáis, ver el histórico de las provisiones que hayáis creado y calcular automáticamente los intereses de demora para algunos países. Y podéis ver aquí también otras funcionalidades que son las que hemos comentado antes que te da el sistema de reporting fiscal. En cuanto a la explotación de esta información, la gestión y explotación de esta información, tenemos disponibles multitud de informes en Power BI de cuadros de mando donde podréis procesar esta información, realizar comparaciones, etcétera. Aquí vais a ver una pequeña muestra, una pequeña representación de todos esos informes. Por ejemplo, en cuanto a los módulos de indirectos internacional, estos informes os permiten hacer un seguimiento real del estado de la declaración en cualquier momento, ya sea una declaración de España, sea una declaración internacional, para cualquier agencia foral, impuesto, etcétera. Además, también podéis controlar el alta y baja de esas declaraciones de obligaciones fiscales que tengáis que dar de alta y os podréis planificar mejor la elaboración de las declaraciones, reduciendo así el incumplimiento, el posible incumplimiento o sanciones por incumplimiento de plazo en la presentación de declaraciones. En cuanto a impuesto de sociedades, estos cuadros de mando nos van a dar también información en tiempo real del estado de las declaraciones, ¿vale? De los ingresos y devoluciones pendientes, nos van a permitir realizar comparaciones entre declaraciones de cierre y declaraciones del periodo de liquidación, realizar incluso comparaciones con ejercicios pasados y ver la evolución de todos los conceptos que se han tenido en cuenta en la liquidación, además de conocer el estado y la evolución de los diferentes créditos fiscales. En cuanto a la tributación local, como veis aquí en esta pequeña muestra, podréis ver en tiempo real el estado de cada recibo, pero también lo vais a tener de forma agrupada. Vais a poder agruparlo en base a sociedad, elemento tributario, impuesto, entidad recaudadora o emisora, obligación fiscal. Podéis tener esa visión global que hablábamos antes de la tributación local para conocer lo que pagáis, pero a la vez podréis ir también al detalle. Si pasamos ahora al sistema de reporting fiscal, en este sistema de reporting fiscal vais a poder visualizar los impuestos pagados por diferentes niveles, ya sea unidades de negocio o países. Tendréis también las contingencias e inspecciones en curso, podréis consultar todas las reformas tributarias que se lleven a cabo en cada país y cómo afectan a las sociedades de dicho país, etcétera. En este módulo, como hemos visto antes, un módulo importante está el impuesto sobre beneficio. ¿Qué te permite el impuesto sobre beneficios? Sobre todo los informes de Power BI, los cuadros de mandos de este impuesto, pues permiten ver el posicionamiento fiscal de la corporación, tanto en esa visión global como a nivel de compañía. También os permitirá controlar los gastos por impuesto, los impuestos diferidos, los BINs y las deducciones. Y doy paso ahora a mi compañero César. Pues ya como resumen y para finalizar este webinar, como os decía antes, ahí tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna, podéis ir añadiéndola. Ya hay alguna que haya añadido y las comentamos ahora mismo. Como decía, como resumen, al final los beneficios de SIGEFIDI son, por un lado, cuantitativos, ¿no? Tenemos calculado que
tenemos en el proceso de lo que es la liquidación de los impuestos, pues entre un 80 y un 90% del tiempo, que nos va a permitir que al tener ese control de la información también, pues tenemos, como decía antes, una reducción de posibles multas o sanciones y la optimización a la hora de pues, esa aplicación de BINs, de deducciones, con todos los históricos o reducir los intereses de mora por el cálculo. A nivel cualitativo, como hemos ido comentando, pues garantizar el compliance, ¿vale? Garantizar el riesgo de cumplimiento en cada una de las agencias tributarias o forales, con ese control y con esa en tiempo real de todo el estado de las declaraciones, con trazabilidad de toda la información, de dónde ha venido, del origen, quién ha manipulado, hasta que tenemos el destino, haciendo que todo el mundo trabaje de la misma forma. Si el IVA o retenciones se definen de una determinada manera, ya todas las personas del departamento fiscal trabajan de la misma forma porque se han homogenizado todos esos conceptos. Nos permitirá esa segregación de perfiles con diferentes roles por impuesto por sociedad, de que uno haga la declaración y otro la valide. Al final el objetivo es un poco la digitalización de la función fiscal, ¿no? Que todo lo que pueda venir en automático de los sistemas de negocio automaticemos lo máximo posible para evitar acciones manuales, posibles errores, hagamos una reducción de tiempo y por tanto de costes y liberemos ese talento que puede haber en los departamentos fiscales y que a día de hoy a lo mejor 15 días al mes se dedican a hacer un trabajo más administrativo en un Excel y que podía realizar otros trabajos de mayor valor añadido, pues de planificación fiscal o de que fuera. La herramienta es muy flexible, es personalizable no hacia la agencia tributaria, digamos, porque la agencia tributaria tiene sus propios requisitos, sino es personalizable en función del origen de los datos y de cada uno de los sistemas de negocio y dónde va a venir la información. Nosotros aseguramos ese adaptativo legal en cada uno de los modelos, en tiempo y forma. Algo que han comentado antes, y muy importante, consideramos ese soporte usuario que se hace personalizado por especialistas fiscales, que son los que van a participar en la implantación y los que luego van a tener como primer nivel de soporte, ya sea por correo, por teléfono, por como sea, y que nos van a dar solución a las posibles dudas que tuvieran. ¿Vale? Estas son algunas de las referencias que tenemos en nuestra solución. Como veis, tenemos de todos los ámbitos, de todos los mercados y de diferentes números de empresa, con lo cual desde compañías a... Y hasta aquí, dudas que tengáis, hay alguno que ya he comentado, lo podéis poner ahora mismo. Y bueno, pues esperamos que lógicamente el webinar ha sido de vuestro interés. Aquí os ponemos los datos de contacto, número de teléfono que es el último mío en este caso, para cualquier pregunta. Si queréis, lógicamente lo mejor sería hacer una presentación personalizada en el caso de que estéis interesados. Ponéis en contacto con nosotros, ya hacemos una demo de la herramienta en sí misma y podemos valorar nuestra colaboración con vosotros. Aquí hay una pregunta que preguntan, ¿cómo se licencia el producto SIGEFI? Bueno, en este caso, pues como decía, es una solución cloud, ¿vale? Entonces, tiene un proyecto de implantación como tal, ¿vale? Donde se hace toda esa, digamos, formación, recuperación de la información y carga de información inicial y luego configuración y adaptación a las necesidades vuestras. Y luego, como solución cloud, lo tenemos como un servicio SaaS y, por tanto, es una cuota de uso anual que se mide no por el número de usuarios que vayáis a incluir, que eso nos da igual, sino más que nada por el volumen de uso. ¿Cómo medimos ese volumen de uso de la solución? Pues en función del número de modelos y el número de declaraciones que vayáis a implantar en la solución. Si hay más modelos de IVA con las forales, de retenciones, y en el caso de internacional, pues el número de módulos que incluís de esos que hemos visto, impuestos pagados, impuesto de beneficio, contingencias, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí preguntan, ¿tenéis disponibles ya los cambios del impuesto de sociedades de este año? Yo ahí, Jaime, yo creo que todavía no han publicado, ¿no? Lógicamente ningún borrador. A principio de año publicaron el borrador de orden, ya se ha analizado, de hecho se ha hecho comentarios a
a la agencia, pues porque cambiaban ciertos cuadros y solicitaban más información y complicaban un poco más el modelo y, pues bueno, veremos a ver si finalmente publican esas modificaciones o mantienen un poco los cuadros, concretamente hablo de las partes de participadas que estaban modificando, ¿vale? Entonces, pues bueno, pronto yo creo que tendremos una respuesta para esta cuestión. Vale, aquí otra de la conciliación del sí para David, que dice, ¿cómo solucionáis el tema de certificados para acceder a la información en la agencia tributaria? Sí, nosotros somos los que vamos con un certificado que vamos a tener nosotros en nuestros servidores, vamos a ser nosotros con un apoderamiento que nos hicieran los clientes, poder descargar toda esa información para poder alimentarnos y hacer ese cálculo. Con un apoderamiento que nos dicen los clientes, somos autónomos para poder bajarnos esa información. Un segundo, aquí hay otra más. Está en otro apartado, que la abro. Una duda con respecto a los módulos. ¿Se trata de módulos que se puedan adquirir por separado o es todo un pack? No, son completamente separados. Vuelvo a mostrar solo donde hablábamos de los diferentes módulos. ¿Vale? Aquí son 4 o 5 grandes módulos, como veis, ¿vale? El de directos e indirectos, que sería para España o para Portugal. El de indirectos para los módulos internacionales, el de tributos locales, el de impuestos a sociedades y dentro de SRF cada uno de ellos. Es decir, es habitual, de hecho, que la implantación de nuestros clientes siempre sea faseada. Es decir, a lo mejor empiezan por el módulo de indirectos de España y por impuestos a sociedades, luego ponen tributos locales e internacional. Bueno, cada uno, lógicamente, en función de sus necesidades, ¿vale? Pero puedes ir desde solo implantar el IVA, ¿vale? Como un mínimo a implantar toda la solución. Esto, lógicamente, nosotros a la hora de hacer ya una demo, una presentación, pues ya se identifican la volumetría que necesitáis y la casuística que necesitáis y en base a eso se puede elaborar una propuesta en la que de forma completamente desglosada pues identifica lo que es la implantación o la cuota de uso de cada uno de ellos. Pues yo creo que nada más, no hay ninguna pregunta más. Hemos llegado justo a las 11, así que la presentación que acabamos de ver la publicaremos en nuestra página web www.sigefi.net. Podréis descargarla y adicionalmente compartiremos el vídeo, que el vídeo lo he puesto tarde a grabar, como siempre, y lo he puesto a partir de que he dejado yo de hablar y así que está toda la grabación. ¿Vale? La colgaremos en nuestro canal y la publicaremos a través de la página web. Pues nada, cualquier tema ahí hemos puesto los contactos y los tenéis en la presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos.